Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Objetivo Sínodo, este programa en el que les contamos y les actualizamos los datos que tienen que ver con la puesta en marcha de nuestro 26º Sínodo Diocesano. La semana pasada actualizábamos el número de grupos sinodales que hay en estos momentos en la Archidiócesis de Toledo y hoy lo vamos a hacer por partes, en el sentido de que tenemos a dos vicarios territoriales en esta primera parte del programa y nos van a hablar de cómo está funcionando el sínodo en estas dos vicarías, la de la Sagra y la de la Mancha. Y por último, en el programa de hoy vamos a visitar un grupo sinodal que pertenece a la parroquia Santa Teresa de aquí, de nuestra ciudad de Toledo, un grupo sinodal formado o que surge, mejor dicho, en el seno de Oración de Madres. Bueno, pues todo esto es lo que les vamos a contar en los próximos minutos y ahora sin más les presento a los dos vicarios que nos acompañan, don Luis Lucendo y don José Zarco. ¿Qué tal? Muy bienvenidos sean. Pues muy buenas tardes, Conchi. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, lo primero, vamos a situar el sínodo, como ya hicimos, ¿no? En la Vicaría de Toledo, también en la de Talavera de la Reina, y ahora toca hablar de la Sagra y de la Mancha, teniendo en cuenta que son parroquias y comunidades como muy distintas, tanto con sus peculiaridades propias, la zona de la Mancha como la de la Sagra, ¿no? Pero vamos a intentar ordenar todo esto, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría que nos contasen, que compartiesen con nosotros por qué y para qué un sínodo ahora, desde su punto de vista, ¿cómo lo ven? Bueno, pues un sínodo es un instrumento pastoral que sirve para reflexionar, para orar juntos, para renovar la iglesia, para que el obispo también consulte a sacerdotes, Mm, vida consagrada y laicos sobre las estrategias pastorales a seguir. Y bueno, el sínodo anterior, yo lo recuerdo que cuando lo convocó don Marcelo era yo seminarista, el año 86, y enseguida fuimos ordenados sacerdotes y lo vivimos yo desde la parroquia de Consuegra, pues hace ya 40 años que se celebró y fue un sínodo muy completo. Ahora el obispo a los 40 años, dada que la situación pues ha cambiado, sí. hay nuevos retos y nuevas situaciones, ha dicho, vamos a convocar otro sínodo. Ujú. Yo Don quiero José. destacar que el sínodo no es algo nuevo, sino que imagínense que es el 26 sínodo de Toledo. Es decir, que nuestra historia diocesana de Toledo es muy rica en concilios y en sínodo. Mm, Entonces, bueno, pues ahora es un momento de renovación para nuestra diócesis y es un kairos, un momento adecuado pues para ponernos en oración, que es muy importante, para escuchar al Espíritu y para ver sobre la realidad que tenemos, pues cómo podemos evangelizar y cómo la Iglesia puede desenvolverse, ¿no? mm. Ya no les pregunto como vicarios, sino como párrocos en Ujú. Villacañas, ¿por qué es necesario y por qué puede venirnos bien este sínodo, ¿no? Ha hablado antes don Luis de muchos cambios, de que el panorama ha cambiado y hace 40 años pues los desafíos, desde luego, que se le presentaban a la Iglesia no tienen nada que ver con los que tiene ahora enfrente, ¿no? Pues yo creo que el sínodo puede ayudarnos también a encontrar caminos para llevar el Evangelio al mundo de hoy, que está marcado pues por una polarización muy grande, por de alguna manera pues por una situación en la iglesia también donde a veces nos cuesta llegar a determinados sectores, a los jóvenes, por una sociedad marcada pues por las redes sociales, las nuevas Mm, tecnologías, la inteligencia artificial, y ahí tenemos que seguir evangelizando, anunciando a Jesucristo. Como párroco de Villacañas creo que está viniendo bien el sínodo porque se han apuntado unos 12 grupos que ya muchos de ellos eran grupos de formación que había en la parroquia y también algunas hermandades, Cáritas, Manos Unidas, y bueno, pues eso está suponiendo también un camino conjunto donde nos sentimos unidos y al mismo tiempo un camino de formación, porque el sínodo a la vez que sirve para pedirnos la opinión, sirve para formarse a los que estamos en él. Y yo creo que esas dos ventajas son pues muy buenas, ¿no? Y cualquier párroco pues puede verlas y puede ver cómo le ayuda también en su parroquia. Incluso nosotros allí en Villacañas, el cuarto tema del sínodo lo hemos visto en asambleas familiares que tenemos en ah, Cuaresma sí. por las Ujú. casas. Y bueno, pues también a mucha gente ha llegado
lo que es un sínodo para que se puedan unir el año que viene. Ujú. No, José. En Seseña tenemos 5 grupos y nos está sirviendo pues para reflexionar sobre nuestra comunidad parroquial, para ver una crítica positiva y también para ver en qué cosas podemos mejorar. Y hay cosas que, en este caso el párroco que soy yo, pues estoy cambiando en algunas cosas después de escuchar lo que están diciendo. Anda, o sea, Sí, ya, sí, ya ya, está tomando nota y... hay que tomar nota Sí. y hay que ponerlo en acto, ¿no? Todo lo que se está hablando. Mm. Y fíjense que, qué distinto la realidad de la Vicaría de la Sagra a la realidad, por ejemplo, de la parroquia de Villacañas, Ujú. ¿no? Qué desafíos Sí. y qué realidades pues eso, qué comunidades tan diferentes Sí. unas de otras. Hombre, es verdad que son distintas. Yo conozco también la Sagra, que he sido párroco de Mm, Vargas y vicario también de aquella zona, y conozco La Mancha, que es mi tierra también y mi zona, y es distinta, pero los grandes desafíos son iguales en un sitio y en otro. Lo que pasa es que es cierto que cada vicaría tiene su propio estilo y su propia idiosincrasia. La Mancha es una vicaría amplia, hay unas 43 parroquias, seremos unos 60 sacerdotes los que estamos allí pues sirviendo a esas comunidades. Hay unos 190.000 habitantes, pues prácticamente una cuarta parte de lo que es la diócesis de Toledo, y se caracteriza pues por ser pueblos relativamente grandes o medianos. Hay 8 o 10 pueblos de en torno a 10.000 habitantes, otros tantos de en torno a 5.000 habitantes. Son pueblos ya con una tradición fuerte, hay una presencia fuerte también de religiosidad popular, y gracias a Dios en las familias todavía se sigue transmitiendo la fe, la catequesis, los sacramentos sí. de iniciación cristiana están presentes, y bueno, en ese sentido es más fácil trabajar en esos pueblos de la Mancha que a lo mejor en esos pueblos de la Sagra, que nos dirá ahora Mm, José, pues cómo son. En la Sagra somos el cinturón de Madrid. claro. Muchas veces nos parecemos mucho a la diócesis de Getafe, por ejemplo. Y, y eran pueblos pequeños, sí están muy cerca unos de otros, porque eran pueblos muy pequeños, pero que han tenido una explosión demográfica tremenda. Son pueblos que siguen creciendo y con personas que vienen, muchos son inmigrantes, pero hay otros que vienen del sur de Madrid. Entonces no hay esas raíces con relación al pueblo, sino que ha habido mucha Mm, gente venida de fuera. Pero, por ejemplo, una gracia de Dios que a veces no pensamos es las personas inmigrantes que han llegado, sobre todo de Hispanoamérica, sí. muchos eran agentes pastorales en sus lugares de destino y entonces están enriqueciendo nuestras parroquias y nos están ayudando mucho. Ujú. Muy interesante. ¿Y cómo se está desarrollando? No es cuestión de ponerse a echar cuentas ni a contar los grupos que hay, ¿no? Pero tanto en la Vicaría de la Mancha como en la Vicaría de la Sagra. Bueno, yo voy a presumir un poco, Sí, sí, sí. según los datos que nos han Yo le voy a dado, dejar, venga. según los datos que nos han dado, pues la Vicaría de la Mancha es la que más participantes tiene en el Sí. sínodo, 1.510 aproximadamente, ¿no? Bueno, son datos que siempre pueden variar un poco, y hay también un buen número de grupos y de parroquias que están participando en él. Y bueno, pues para mí es una alegría, es verdad que es una vicaría más hecha en la mayoría de los pueblos, aunque también tenemos una zona, que es la zona de Ocaña, Mm, Ontígola, e incluso pues la zona de Noblejas, que es también una zona de expansión y de crecimiento de Madrid, que tiene algunas similitudes también con la Vicaría de la Sagra, pero luego el resto de los pueblos pues son pueblos, si quieres, más tradicionales, donde la población no crece tan fácilmente, sino que más bien está estancada, y sin embargo las parroquias tienen vida, y bueno, pues mucha gente se ha unido también al sínodo. Se ha unido mucha gente, pero todavía se puede unir más gente después de mm. esta primera etapa. Nos quedan todavía otros 2 años. Nos quedan otros 2 años y si estuviese aquí don Enrique del Álamo diría, bueno, pero si hay un grupo que tenga interés, por lo que sea no se ha formado Ujú. todavía, que se forme, que, bueno, al menos son 4 los temas obligatorios, los 4 Sí. primeros temas que sí que hay que presentar y luego los otros 3 ya queda abierto a... Además, este año pues eran temas bastante Sí. originales, ¿no? Porque Mm, estaban basados o están basados
en esas cartas que el apóstol San Juan dirigió a las iglesias Sí. de Asia. Y son un poquito indicadores también de la situación de la iglesia entonces y ahora, para descubrir también pues cómo vivimos y qué fallos tenemos y qué cosas buenas también tenemos. Yo creo que nos hacen bien porque son también como una especie de examen de conciencia, ¿no? El último tema que vimos, que era el cuarto tema, que es la carta dirigida a la iglesia de la Odisea, pues acaba allí diciendo cosas muy bonitas, ¿no? Esa carta, diciendo, Mm, no eres ni frío ni caliente, ¿no? Esa sí. mediocridad que a veces con la que vivimos la fe. Y acaba con una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice Jesús, dice, estoy a la puerta y llamo. Y si me abres, entraré y cenaremos juntos. En el fondo es una llamada, ¿no? A la conversión personal fuerte para renovarnos por dentro, para salir de esa mediocridad en la que estamos muchas veces, pues porque no somos ni fríos ni calientes, a Ni veces ni buenos ni calientes. malos, sino todo lo contrario, y porque a veces tenemos que abrir más el corazón a Cristo, ¿no? Que está ahí llamándonos, ¿no? Y desde esa llamada personal se hace una llamada también, pues a ver cómo en la iglesia podemos renovarnos, podemos abrir más el corazón a Jesucristo, cómo podemos renovar pues la vida de la iglesia para que la vivamos con más intensidad y con más alegría. Entonces, cada tema de alguna manera no solo es para aportar algo para la diócesis o la parroquia, sino que también ayuda personalmente cuando se lee en esa clave. Mm. Don José, En la la, Vicaría de la en Sagra. la Vicaría de la Sagra hay 26 parroquias que tienen grupos sinodales. Son en total 69 grupos y en total son 797 personas, bueno, casi 800 personas, ¿no? Decir que la Vicaría de la Sagra es la vicaría más poblada de la diócesis, que Mm, tiene casi 200.000 habitantes. Pero una cosa son los habitantes y otro los feligreses. sí. Y bueno, también recordando el sínodo anterior, que yo era también seminarista como Luis y sacerdote recién salido del seminario, yo he dado testimonio a los sacerdotes más jóvenes y he animado en mi vicaría que se animen a hacer grupos. Fue una gracia de Dios y sobre todo para los laicos. Les Mm. ayudó muchísimo. Recuerdo que yo fui, eh, fui sinodal, Padre Sinodal. pero sustituyendo por si no podía ir mi párroco, que es José Luis Garzón. Y estaba con esa ilusión de a ver si a una asamblea general podía ir como padre sinodal. Pues José Luis Garzón no faltó ningún día. Y un día que faltó, yo no pude ir. Así que me quedé con las ganas de participar en la Asamblea General, ¿no? Pero bueno, pues ahora voy a tener Eso habla eso. mucho del entusiasmo Sí, que sí, había sí, por sí. el sínodo, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene que ser así. Quiero decir que también es necesario para que luego se impulsen los movimientos, los grupos sinodales en todas y cada una de las parroquias, Sí, sí. ¿no? Es necesario el entusiasmo para evangelizar, para cualquier tarea de evangelización, también para el sínodo. Y es necesario pues ver las ventajas que tiene y las cosas a las que puede Mm, ayudar en la vida personal y en la vida de las parroquias. Yo recuerdo también que cuando se convocó el sínodo, era el año 86, pues nos ordenaron de diáconos y participamos en la misa de inauguración del sínodo siendo diáconos. A mí luego me nombró el obispo vicario parroquial en Consuegra y allí estuve prácticamente todos los años que duró las consultas sinodales y las vivimos pues con mucha intensidad, además fue un sínodo muy completo. Y recuerdo también que la clausura fue el año 91. Yo ya estaba haciendo la mili, que decíamos los sacerdotes, en Mahón, en Menorca, y recuerdo que desde allí no había redes sociales, eso le iba a decir. ni televisión, ni radio, pero bueno, nos comunicábamos también. Y nos llegaban también las noticias, estábamos suscritos al Padre Nuestro que nos lo mandaban allí también. Lo veíamos de otra manera, pero bueno, lo vimos también pues bueno, con interés porque era algo nuestro, algo de nuestra diócesis. Mm, Y ahora viene este sínodo, pues vamos a intentarlo también. Vimos una situación también a veces compleja en el mundo y a veces también en la iglesia, pero yo creo que el Espíritu Santo nos está llamando a renovarnos, a vivir con más alegría, mm. a vivir la vida cristiana, lo que decía antes, ¿no? Saliendo un poco de la mediocridad y a vivir el don de la fe. Si es que ser cristiano es una alegría muy grande. Yo siempre digo qué suerte tenemos
los que hemos conocido a Jesús y los que tenemos fe, porque desde esa Ujú. fe encontramos una luz para vivir la vida y para vivir y dar un sentido pues a los sufrimientos, hasta la muerte, ¿no? Y desde esa luz de la fe, pues vivimos la vida con un gozo especial que nos hace pues también ser felices, aunque tengamos nuestras espinas. Sí, claro. Como párrocos, ¿cómo valoran el sínodo en el sentido de qué es lo que más les ha costado en las comunidades? El señor arzobispo insistía mucho en que no había que crear estructuras nuevas, ni agendas nuevas, ni duplicar reuniones, sino se trataba de integrar el sínodo en todas y cada una de las realidades de las comunidades, de las parroquias, ¿no? Pues allí lo hemos hecho así, a través de los grupos parroquiales que había, que allí tenemos grupos de adultos de formación, más otros que se han formado, más los grupos de Manos Unidas, de Cáritas, de hermandades, pues así es como se ha puesto en marcha el sínodo. Y Ujú. luego, últimamente, esto que te digo, ¿no? Intentando abrirlo para dejar buen sabor de boca de cara al año que viene, pues a mucha gente hemos participado, más de 250 personas en la última catequesis del sínodo, y bueno, pues hay que seguir sembrando. Este año ha sido ver un poquito la realidad y ver también, decía pues el sínodo, ver las patologías, las Sí. enfermedades que tiene nuestra iglesia, para, entre todos, descubrir caminos para evangelizar. Entonces, hemos hecho ese ver, pues el año que viene seguiremos. Bueno, don José es En más la- adelantado que nadie, que ya ha tomado nota y está corrigiendo. sí, Sí, yo Sí. convoqué una asamblea parroquial en la que estaban todos los grupos Mm. y vimos la manera de hacer los grupos, porque había un problema, es que hay personas que participan de varias áreas o Ah, grupos. claro. Y entonces estuvimos discerniendo qué grupos se hacían y tal, ¿no? Un grupo muy interesante es que los jueves por la noche tengo un grupo de catequesis de adultos, Anda. en que tengo 2 catecúmenos y tengo varios que no están confirmados y tal, y les conté lo que era el sínodo y quisieron y están participando. Y se Incluso, están preparando para recibir los sacramentos de la sí, iniciación sí, una cristiana. vez al mes Sí. tenemos la reunión del sínodo y ellos participan muy bien y les gustan las catequesis y les ayudan, ¿eh? Entonces, una vez al mes lo hacemos y va muy bien, ¿eh? Incluso los catecúmenos también tienen su Mm. opinión y dan su aportación también en el sínodo. Qué bueno, qué llamativo, ¿no? Ujú. Están más convencidos los de fuera, entre comillas, que los de dentro. Cuesta más convencernos a los de dentro, ¿o cómo? Bueno, Qué a veces sorpresa. el problema es, por ejemplo, hay mucha gente que participa de las Eucaristías Mm. y tal, pero a la hora de reunirse les cuesta mucho, a la hora de reunirse. En cambio, bueno, pues gracias a Dios hay otros que sí que participan un poco y un poco de todo, pero hay gente que les cuesta dar su tiempo fuera de lo que es la liturgia. Ujú. ¿Algún detalle que quieran compartir? ¿Algo que les haya sorprendido? Por ejemplo, como lo que decía don José, ¿no? Que son los propios catecúmenos que se están preparando para recibir el bautismo, los sacramentos de iniciación cristiana, los que piden participar en el sínodo. ¿Algún detalle, don Luis, que le bueno, haya pasado en la parroquia llamativo? sí, a mí me parece que ha sido interesante que varias hermandades se han interesado y Mm. algunas ya han empezado el camino y otras lo van a empezar también, porque en las hermandades también ayuda el que Sí, un grupito de gente, por lo menos yo sé que el grupo grande es difícil, pero que un grupo de gente pues camine también con el sínodo, porque al mismo tiempo renueva la hermandad. Y bueno, pues a mí me gusta mucho el lema de este año y sí, además que lo transmitimos mucho allí en la parroquia, ¿no? Y la gente me lo dice, ¿no? Ese volver al amor primero, que sí, la gente lo entiende. Es una de las frases de una de las sí. cartas y bueno, pues el sínodo lo que pretende es eso, volver al amor primero, porque caemos en la rutina, nos cansamos, nos desanimamos, pero nuestra fe brota de un amor primero que hemos experimentado y que somos amados por Dios. Y ese amor nos lleva luego a vivir la vida de cada día, pues transmitiendo también el amor a los demás. Y qué bonito es tener ese lema durante todo el año. Vamos a volver a ese amor primero. Yo quería destacar que a nivel de sacerdotes, Mm. por arciprestazgo, también tenemos grupos sinodales, ¿eh?
y he participado en lo que es mi arciprestazgo de Illescas, pero en otros arciprestazgos, y está siendo muy, muy bueno, Solo de solo sacerdotes, ¿no? sacerdotes, porque hablamos con profundidad y decimos las cosas que nos parecen, ¿no? Y que el Señor nos ilumina y nos escuchamos con mucho respeto los unos a los otros, ¿no? Y aportamos de cara a la diócesis. Entonces, ese diálogo profundo entre sacerdotes me parece muy interesante. Es que yo creo que ante todo se ha convertido en un ejercicio de escucha con la famosa dinámica de los 3 círculos. No sé si les ha pasado, pero al menos en mi grupo yo sí que lo he observado de esa manera. Estamos acostumbrados a hablar, a atropellar al otro, pero nos escuchábamos poco, yo creo. Claro. Y como dice el señor arzobispo, es ante todo una oportunidad. Incluso en el grupo de Illescas tenemos un reloj de arena. Y Sí, y se lo ponen... Sí, lo ponemos. Y alguno que tiene afición de hablar de más, ¡pum! Ya para. Se corta. Eso está bien. Los curas tenemos así fama de hablar mucho. Sí. Bueno, don Luis, don José, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir todo esto y mucho ánimo. Y que vivamos también la vida de la Iglesia con sentido del humor y con alegría también. Y bueno, pues este año se ha comenzado el sínodo, vamos a ir uniéndonos poco a poco y creo que puede seguir haciendo mucho bien a la gente y vamos a recuperar ese amor primero, pero también la alegría de seguir a Jesucristo, que eso es muy necesario, ¿verdad, Pepe? Mira que somos muy veteranos. Pues... Yo solo digo que sea un nuevo Pentecostés, el sínodo, sí. Y es muy importante que la oración acompañe a toda esta ciudad. Y saludamos a nuestras parroquias de nuestras vicarías. Vicaría de la Sagra de la Mancha. De la Mancha, de los 6 arciprestazgos que tenemos, de Orgaz, de Consuegra, Madriejos Consuegra, de Quintanar, de Villacañas, el arciprestazgo también de Ocaña y el de Mora, todos esos arciprestazgos que conforman la Vicaría de la Mancha, los 6, los saludamos a todos los pueblos de esa zona, que sé que sigue mucha gente también el canal diocesano. Pues muy bien. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y ahora nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos porque nos hemos colado en un grupo sinodal. En concreto es un grupo que surge en el seno de Oración de Madres y que es uno de los 17 grupos sinodales que existen en la parroquia de Santa Teresa de Toledo. No se muevan porque enseguida se lo contamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles, gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Empiezas tú, Lucía, si quieres? A ver, yo soy secretaria en el grupo y bueno, lo estamos viviendo bien porque es un momento para compartir, para expresar cosas que creemos que se pueden mejorar, cosas que realmente nos gustan como están, pues potenciarlas. Sí que es verdad que incluso hay cosas de la parroquia o de algunos grupos pues que unas los conocemos mejor que otros y lo compartimos. En definitiva es un enriquecernos y es un volvernos a animar pues en lo que sería un poco pues la rutina de las actividades normales, pues el volvernos a ilusionar por ello. Entonces la verdad es que muy positivo. Pero María, yo veo que solo sois mujeres. ¿Solo somos mujeres? ¿A qué grupo pertenecéis? Sí. A ver, este grupo pertenece al grupo de oración de madres.
En la parroquia hay 5 grupos de oración de madres y en concreto nosotros somos uno. Sí que es verdad que este grupo nos hemos mezclado parte de 2 grupos de oración de madres. Bueno, hoy en concreto faltan algunas personas porque tenemos más actividades en la parroquia, entonces no estamos todas, pero venimos a ser unas 8 mujeres de este grupo de oración de madres que lo formamos de 2 diferentes. ¿Por qué? Porque en los grupos originales de oración de madres, que luego cuando nos reunimos en oración de madres vamos de forma independiente, pues había algunas que pertenecían a otra realidad. Entonces, cada uno ha ido eligiendo un poco en qué grupo se quería meterse, en el de madres, en el de Cáritas o en el que fuera, ¿no? Entonces, como los grupos se quedaron un poco más cojos, pues 2 de ellos nos hemos unido para este del sínodo. Vamos por el tema 4, es verdad que todos los grupos ya vamos por el tema 4 y creo que probablemente todos lo terminemos en este mes de marzo el 4º tema. En la parroquia, cuando hemos organizado todos los grupos, hemos creado como una especie de grupo coordinador, por decirlo de alguna forma, en el que estamos todos los secretarios y coordinadores de los diferentes grupos y lo que hacemos es animarnos. Entonces yo un poco les voy preguntando por dónde van, cómo no van, sobre todo al principio cuando tenían algún problema a la hora de mandar las preguntas, porque sabes que hay que tener un enlace en el que hay que meterlo, pues de un mes para otro a algunos se les olvidaba. Entonces un poco todo lo que se necesite, todo lo que se pueda apoyar para que vaya la cosa fluida, para que no se les olvide un poquito, como que hay que seguir reuniéndose. Si surgen dudas, pues por ejemplo ahora en el 4º mes empezaron a surgir dudas, es decir, hay que continuar con el 5º tema. Entonces un poco pues yo hago de enlace con la comisión que sabes que hay a nivel de la diócesis, ¿no? La comisión que hay para animar el sínodo. Entonces yo les voy informando de todo eso, ¿no? Pues que el 5º tema ya es lo que cada uno quiera. Entonces en algunos grupos van a continuar y en algunos grupos van a ir, no van a continuar reuniéndose, pero sí que quieren pues seguir haciendo las preguntas de autorreflexión, porque también tenemos la idea de después reunirnos todo lo que son secretarios y coordinadores de los diferentes grupos y en alguna reunión compartir todo lo que hemos sacado de ahí, de los diferentes temas, pues para que nos sirvan para la parroquia. Independientemente de que salgan las conclusiones de la diócesis, tener las nuestras propias de nuestra parroquia. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tú. Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú... Y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza en la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Yo pertenezco al grupo de oración de madres y pertenezco a esta parroquia. Y bueno, pues el grupo de oración de madres se separó en grupos sinodales y bueno, pues sí me gustaba participar en el sínodo porque bueno, creo que podemos aportar y creo que es importante la oportunidad que nos da la Iglesia, concretamente pues el obispo, en poder participar dentro de lo que es la planificación futura, los nuevos proyectos que va a implicar, que va a llevar a cabo la diócesis y bueno, pues estamos agradecidos por esa oportunidad que nos da. ¿Eres la secretaria del grupo? Soy la coordinadora del grupo. La coordinadora. ¿En qué consiste tu trabajo, tu tarea como coordinadora? Pues la coordinadora consiste pues en dar la palabra a los asistentes al grupo, hacer el resumen final y bueno, coordinar un poco que las intervenciones sean fluidas, que el tema no se derive hacia otros temas pues por la típica exposición de cada persona. Y bueno, pues ya está, esa función, coordinar, básicamente coordinar, no dirigir, coordinar. La oración de madres es un grupo en el que básicamente el objetivo fundamental es rezar por nuestros hijos y por la familia y también por todos los hijos de la parroquia. El sínodo lo que nos aporta es colaborar en un proyecto y en una planificación en los próximos 10 años en la vida de la Iglesia, o sea que el objetivo es totalmente diferente y lo que aportamos es diferente. La oración de madres es una oración que, bueno, pues que viene establecida, que poco a poco la vamos haciendo y esto no, claro, no tiene nada que ver. Muchas veces no confiamos en Dios, o sea, no nos damos cuenta del objetivo principal, sino que muchas veces vamos a ver cuántos van a participar, cuántos...
Yo creo que lo que debemos hacer es conocer más la realidad de la parroquia. Probablemente conocemos poco la realidad, entonces eso pues nos hace creer que no hay necesidades y que no necesita nadie de nosotros. Eso es una de las cosas que yo creo que ya hemos dicho en los anteriores. Bueno, yo pienso que el sínodo está bien planteado de poder hacer grupos sinodales, pero veo que los textos son para nosotros, para los feligreses, un poquito fuertes. O sea, yo creo que tendríamos que estar asesorados por un sacerdote. Y luego en las conclusiones y en todo lo último, al final, venimos a hacer todo lo mismo. O sea, de todos los temas que llevamos nosotros, todas las iglesias que hemos pasado por Éfeso, ahora la de la... Vemos que al final la conclusión siempre es lo mismo. La poca participación de la gente en la iglesia, pero también motivado porque los sacerdotes no acompañan muchas veces a los feligreses. Grupos que se crean, pero que a la hora de recibir a la gente se cierran en sí mismas y no hay manera. O sea, es sota, caballo y rey. O sea, cualquier gente que venga a vivir aquí, gente joven y se quiere integrar, le cuesta muchísimo, porque cada vez que entran en un grupo, los grupos están cerradísimos. Entonces, eso es lo que a mí me parece ahora mismo. Que nos quedamos en la rutina. Normalmente todo ya, al estar viviendo en el mundo actual que estamos viviendo, o sea, estamos pues como la Iglesia, lo que nos hemos estado describiendo ahora, que no nos hace falta ayuda, como ellos tienen un terremoto y como eran muy solventes, no necesitan ayuda. Y eso pienso yo que la Iglesia actual estamos en eso. Un paso más, hay que ser virtuosos, hay que estar no solamente en la ley de sí o no, sino que hay que ir a la prudencia, a la fortaleza, a la justicia, o sea, a aquellas normas que no son tajantes. Pues el sínodo a mí me parece una buena oportunidad porque tiene dos objetivos fundamentales. Primero, la capacidad de escucha, que la hemos perdido. No nos escuchamos, no dedicamos tiempo a la otra persona. Cuando alguien nos habla, estamos más pendientes de lo que vamos a contestar que lo que la otra persona nos dice. Entonces, esta es una buena oportunidad, ¿sabes para qué? Pues para dejar nuestras cosas a un lado y empatizar con la otra persona. O sea, es un acto de generosidad. Yo te dedico mi tiempo y te voy a escuchar activamente, dejando lo mío y dedicándome a ti. Y eso es lo que pretende el sínodo, abandonarnos un poco de nosotros para dedicarlos a los demás y fomentar esa capacidad de escucha. Y por otro lado, el otro objetivo es llegar al amor primero. Hoy en día estamos como muy sujetos a las reglas. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Estamos muy reglados. Y Jesús, en Mateo 5, nos dice que Él ha venido a dar plenitud a las normas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que vivir las virtudes, los principios, ¿sabes?, los valores y la virtud del cristianismo. O sea, fortaleza, templanza, ¿sabes?, que son valores que estamos perdiendo porque estamos en una sociedad muy materialista y muy individualista, ¿sabes? Entonces, el sínodo lo que pretende es volver al primer amor de Dios, ese que no está formado en la ley, que la ley es necesaria, ¿no? Pero está basado en valores y en principios que no son reglas de sí o no, sino que son reglas más amplias que nos hacen ser mejores personas. Y se nos olvida cuál es el objetivo fundamental de lo que estamos haciendo. Sí que es verdad que si todo lo iniciáramos, como un poco habéis dicho vosotras, por el sínodo, y hacemos momentos de oración y escucha, y desde ahí yo creo que haríamos las cosas con mucho más corazón y nos fijaríamos en el verdadero objetivo, pues que es eso. Si organizamos una catequesis es para acercarnos más a Dios, si organizamos una merienda es para en comunidad dentro de la parroquia acercarnos más a Dios. Es decir, tener una relación real, objetivo, ponernos en presencia de Dios y que eso nos transmita paz, no que nos transmita pues el frenesí que llevamos en muchísimas de las actividades que hacemos. Entonces, pues a mí me parece lo primero que nos ayuda a estar en comunidad, a conocernos más, el convivir
Y luego, pues eso, el aportar a la parroquia y a la comunidad, pues cada uno sus ideas y poderlas llevar a término, claro. Y a mí me gusta concretar algo de decir, vamos a hacer este proyecto o este otro. El problema a lo mejor que nos faltan voluntarios, porque tenemos muchas ideas, pero luego alguien nos tiene que dirigir para hacerlo, porque si no se queda en nada. Y que haya gente joven sobre todo que participe. Por ejemplo, hay muchas ideas, por ejemplo, de la iglesia en salida, ¿no? Como las misiones y eso, pues el quedar en el parque para rezar por la paz. Entonces, gente que a lo mejor va paseando, que se acerquen y nos vayan conociendo, porque claro, si nos quedamos en la parroquia siempre los mismos, no crecemos, hay que crecer. Entonces yo creo que de esa manera estamos abiertos y ven la gente que no somos unos extraños, raritos, así como nos pueden ver como católicos. Y bueno, y luego pues hacer cosas con los niños, de marionetas, de que cuenten la vida de los santos, entonces los padres los traen y también el convivir. El convivir, yo creo que eso te ayuda luego y te anima a hacer más cosas. Siempre, pues eso, estaba comentando con mis compañeras que el Papa este fin de semana va a abrir las iglesias 24 horas para invitar a que vayan a confesar o acercarse un poquito al Santísimo. Entonces sería una buena idea también, a lo mejor gente joven, que estuvieran por allí por las 24 horas, nos turnáramos y decir, oye, si te quieres acercar un momento al sagrario, estamos tan necesitados de Dios todos y hay mucha gente que le busca, pero por caminos equivocados. Entonces yo creo que sería una buena idea. En el Evangelio que te están diciendo que cuando llamas a la puerta tienen que abrirte, hay muchas veces que los grupos se cierran en sí mismos y cuando llega una persona nueva, esos grupos se los cierran. Yo creo que hasta los mismos sacerdotes no les hacen partícipe de lo que los feligreses de la parroquia intentan con esos grupos. Hace que nos lleve a una rutina que a la vez hace que determinadas personas se quemen muchísimo. Entonces, cuando uno se quema es porque realmente nos quemarían los que más hacen, estaríamos más abiertos a todos los demás y seríamos pues una parroquia mucho más misionera. Y quien dice esta parroquia dice